En las vacaciones, las últimas, que estuvimos en la costa, uno de los días que estuvimos por allí, fuimos como familia a un pequeño parque de diversiones que habían puesto nuevo hacia las afueras de la Lucila. Así que queríamos conocer y como parque de diversiones había, autitos chocadores, los barcos que van y vienen. Y había uno que trataba de realidad virtual. ¿Alguno estuvo alguna vez en algo de realidad virtual? Este era muy sencillo. Yo nunca había estado. Así que decidimos ir y subirnos. Y mientras esperamos, vimos que era como una nave espacial, sencilla, pero habría 12 lugares más o menos, que se movía un poquito para acá, para allá, nada especial. Y la gente gritaba, hacía ruido. Yo estaba ahí abajo mirando, y estos se dan cuenta que están a 1 metro del piso, a 2 metros. Así que cuando nos tocó el turno, nosotros nos subimos, nos pusimos, es como un casco, donde uno ve toda la pantalla, lo que pasa. Y claro, empezamos al principio para cómo era un dibujito. Empezaba como un dibujito. Y dije, más sencillo no puede ser esto, ¿no? Así que, pero cuando empezó el dibujito era de una montaña rusa, ¿no? Entonces, claro, empezó a moverse y yo sabía que estaba a 2 metros del piso, pero cuando la montaña rusa empezó a subir, a bajar, a moverse, me empezó a agarrar un poquito de vértigo y no le voy a decir que un poco de miedo también, ¿no? Así que yo tenía a los costados 2 apoyabrazos y sabiendo que había gente que estaba en la cola mirando, me empecé a agarrar fuerte, ¿no? Porque yo sinceramente sentía que me iba a caer, ¿no? Bueno, esa es la idea del juego, ¿no? Uno se sube para en un tiempo experimentar en otra realidad, lo llama realidad virtual, algo, pero cuando bajamos de ahí me quedé pensando cuán fácil es unos simples dibujos y unos simples movimientos quitarnos de la realidad que estamos, que realmente estaba a 2 metros del piso, no estaba ni subiendo ni bajando, pero al creer eso que estaba viendo empieza a generar unos sentimientos en mi corazón de vértigo, de temor, más si tenemos medio miedo a las alturas, ¿no? Y me llevó a pensar eso, cuán fácil nos confundimos cuando algo nos sacude de nuestra realidad, cuando por ahí, como hijos de Dios, percibimos algunas situaciones de una manera distinta a las que son. Digo, las percibimos sin fe. Algunas situaciones que nos pasan, alguna noticia que no queríamos escuchar, alguna situación que no queríamos enfrentar, algo que no entendemos por qué nos pasa, en ese momento empieza a generar en nosotros por inquietud, temor, angustia. A veces, si esas situaciones son en cuanto a la vida de servicio, a veces podemos sentir que no podemos, que no tenemos fuerzas, que aquello que el Señor me pide no es para mí, de no sentirme preparado, no siento deseos de orar, muchas veces de buscar la palabra. Hay veces que me siento desanimado o sin entusiasmo directamente, o a veces siento deseos de otras cosas que no tienen que ver con el Señor y su propósito. Y cuán importante es que cada día nos aferremos al Señor, que cada día podamos ver cada situación que nos pasa, cada situación que vivimos, cada cosa que tenemos que enfrentar con la plena certeza de que Dios está con nosotros. Amén.
de que su obra está, que sus propósitos se cumplen sobre nuestras vidas, que sus promesas son verdaderas. Y si nosotros ponemos nuestros ojos en el Señor, eso en nosotros genera fe. Amén. Y podemos vivir nuestra vida con paz, con confianza, con certeza, con nuevas fuerzas, con entusiasmo, con amor a la palabra, amor por su presencia, porque estamos viéndolo a Él. Y en vez de realidad virtual, yo digo vivir en la realidad de Dios. No, vivir en la realidad donde Dios está. Yo no me muevo por parámetros en cuanto a las situaciones de cómo percibo aquellas cosas que tengo que pasar, sino que vivo en la realidad de Dios. Esa es la real. No tanto lo que yo siento en base a las cosas que me pasan, sino lo que el Señor dice. Esa es la verdad. Y yo tengo que vivir en base a esa verdad. Y en esta mañana yo quisiera invitarles a abrir Hechos, capítulo 16. Y vamos a ver un ejemplo, allí tomando un momento de la vida del apóstol Pablo. Es un hecho muy conocido para todos nosotros y vamos de ahí sacar algunas características de aquel que vive en la realidad de Dios. Y Pablo era un hombre que vivía así. Es emocionante leer los hechos y ver la vida de los apóstoles, pero ver al apóstol Pablo realmente emociona, viviendo situaciones de una manera que tal vez, estando nosotros en esa situación, diríamos, wow, ¿cómo vamos a reaccionar así? Pero Pablo sabía que Dios estaba con él. ¿Lo tiene? Hechos 16. Vamos a ver, sí, casi todo el capítulo. Vamos a ir salteando algunas partes, pero la idea es que puedan tener su Biblia abierta e ir siguiendo conmigo. Y yo encontré 9 características de aquel que vive en la realidad de Dios. Seguramente, si usted lo estudia, le va a encontrar muchas otras que va a poder agregar a aquello que yo le voy a comentar en esta mañana. Pablo y Silas, junto con Timoteo, comienzan el segundo viaje misionero de Pablo, y ahí en el capítulo 16 nos dice que el verso 6, que atravesaron Frigia, la ciudad de Galacia, y el Espíritu Santo les prohibió hablar allí. Y en varios otros lados el Señor no les dejó hablar, pero de golpe el verso 9, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba de pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Ellos estaban atentos a la voz de Dios, quisieron ir a Asia, el Señor no les permitió, y estando Pablo allí recibe una visión de un varón macedonio que le dice, vení, ayúdanos. Pablo recibe esa visión, pero los demás que estaban con él dicen, entendimos enseguida cuando vio Pablo la visión de que Dios nos estaba llamando para predicar el Evangelio allí. Una de las primeras características de aquel que vive en la realidad de Dios es que no vive bajo sus parámetros, sino bajo los parámetros de Dios. Ha reconocido a Jesús como Señor de su vida y vive para Él. Intenta conocer su voluntad y está atento a lo que Dios le quiere decir. Es enseñable.
una vez que encuentra en su palabra algo que el Señor le quiere enseñar, algo que el Señor le quiere decir, Él les acepta. Es enseñable, puede cambiar su forma de pensar por aquello que Dios le dice. Y no solo que es enseñable, es obediente también a aquello que Dios le manda. Cuando entiende que esa es la voluntad del Señor, se apresura a ponerlo en práctica, no pone excusas, no analiza si le conviene o no le conviene. A ver, no sé, Pablo, ¿nos conviene ir ahora a Macedonia? Mira, estamos acá. ¿No es conveniente que hagamos esto, aquello? Ellos entendieron que el Señor les llamaba. Y como discípulos del Señor, nosotros tenemos que ser igualmente de obedientes. Tenemos que ser de aquellos que creen todo lo que Cristo dice y hace todo lo que Cristo manda. Ese es el primer punto y es esencial, porque si no estamos dispuestos nuestro corazón a obedecer aquello que el Señor nos enseña, va a ser difícil que podamos vivir en esa realidad que Dios quiere que vivamos. Vamos a seguir. Enseguida obedecen, parten para Macedonia. Vamos a pasar rápido varios textos. Bueno, ahí el verso 11 empieza a comentar del viaje. El verso 12 llegaron a Filipo, el verso 13 salen a predicar, el verso 14 habla de cuando se encuentran con varias mujeres que estaban en el momento de la oración y allí había una mujer llamada Lidia, de la cual el Señor tocó el corazón de ella para que esté atenta a lo que Pablo le decía. Esta mujer recibe al Señor, les pide que por favor vengan y hagan morada en su casa, así que Pablo se queda allí con Silas y en el verso 16, ahí sí vamos a leer. ¿Lo tienen? Dice, ahí pasa algo raro allí, por lo menos raro para mí, ¿no? El verso 16 dice que aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Y ésta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Y digo, este es un pasaje raro, porque una mujer esclava, endemoniada, que vivía de la adivinación, o sea, los amos vivían de la adivinación de ella, empieza a seguirlos a Pablo y a Silas diciendo: estos son siervos del Dios Altísimo que os anuncian el camino de salvación. Dice, ¿no? Ahí, perdón, eso, el camino de la salvación. El diablo le está diciendo a todos los que estaban ahí escuchando que Pablo y Silas eran siervos de Dios. ¿Tiene lógica eso? No sé, yo no lo entiendo. ¿Por qué? Pero tampoco entiendo por qué pasaron varios días hasta que Pablo le dijo: en el nombre de Jesús te vas de ahí, ¿no? ¿Por qué no se lo dijo el primer día? ¿Quería Pablo y Silas quedar ligado a una mujer que practicaba la adivinación? Quería decir, como dice esta mujer que está acá, bien dice, nosotros somos siervos. No, yo no quería tener nada que ver con alguien que estaba sirviendo al diablo con su vida, no justamente rendida en los servicios de él. Entonces, Pablo agarra y le echa fuera. El punto que marqué ahí es que tiene claro
quién es su ayudador. Otro le puede haber dicho, aprovechemos la publicidad. Mira, nos hace publicidad gratis. Nosotros vamos y ella grita, por ahí la gente nos venga a preguntar. Pablo sabía que su ayuda venía del Señor. No quería ayuda de otro que no fuera del Señor y mucho menos del diablo. El que obra en nuestras vidas es Él, el que abre las puertas y el que las cierra es el Señor. Y Él es nuestro ayudador. Amén. Seguimos. Vamos al verso 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarlos con vara. Después de haberle azotados mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el cepo. ¿Se imagina Pablo y Silas en el momento? Llegan a Macedonia porque tienen una visión de Dios. Llegan a Macedonia porque ven a un hombre que le dice: vení y ayudanos. De golpe, haciendo la voluntad de Dios, se encuentran en una situación que ni imaginaron, ni pensaron. Por ahí, lo que pensaban que en el momento que echaban fuera el demonio, los que estaban cerca, al ver la obra de Dios, se iban a acercar, iban a querer preguntar, porque los amos de esta mujer, se ve que eran varios, vieron el obrar de Pablo y de Silas. Solo con decirle: en el nombre de Jesús te va, el demonio salió. Y en vez de eso, los agarran, sabiendo que perdían un montón de plata con ella, los llevan ante los magistrados, los acusan de alborotar la ciudad. No habían hecho nada, solamente le dijeron en el nombre de Jesús salí, ni hicieron nada distinto a lo que por ahí había hecho en otros lados. Solamente iban a la oración. Y ahí su situación empieza a cambiar. Le rompen las vestiduras, totalmente humillados, los dejan desnudos, le empiezan a pegar con varas. Y no es la varita con la que hacemos chachás. No, esta es la vara de los romanos, era una vara grande. Y con eso dice la palabra que le pegaron y mucho. De una forma podríamos decir, le dieron para que tengan y para que guarden, ¿no? O sea, le dieron fuerte. Y en ese momento lo agarra y se lo dan al carcelero. Y macanudo el carcelero, porque le dice: guárdamelo. Lo lleva al peor lugar de la cárcel, al calabozo más profundo. No era un lugar solamente con llave, lo lleva al peor lugar de todo, oscuro, el más profundo, donde no podían ver nada. Y ahí, para colmo, le ponen los grilletes en los pies. ¿Cómo vería usted esa situación? ¿Está obedeciendo a Dios? ¿Le está sirviendo? ¿Tiene una expectativa de que algo va a pasar? ¿De que Dios va a hacer algo? Y esa expectativa se le cambia completamente. De golpe lo que tenía en su interior cambia. Y empieza a venir una avalancha de situaciones que dice: ¿cuándo pasó? Si uno lo ve con los ojos humanos, ¿cómo lo vería? Por ahí se podría llegar a desilusionar. Dice: al final, Pablo,
seguro que he visto un varón macedonio, ¿no? Seguro que teníamos que estar acá, porque la verdad es que no es fácil estar en esta situación. Y lo que pensamos que iba a pasar, no pasa. De golpe los planes son cambiados. El que vive en la realidad de Dios acepta y confía que la soberana mano del Señor está sobre su vida. Amén. El que vive en esa realidad puede tener paz de que no hay ninguna situación que al Señor se le escape de las manos. No hay nada que estuvo fuera del control. No es que el Señor miró para otro lado y de golpe la situación cambió. Dios estaba allí. Tiene fe, aunque las situaciones no vengan de la forma que esperaba. No se desanima, no se desorienta. Está orientado. Dios está en el trono. Dios gobierna sobre todas las cosas. Él está obrando aunque yo no lo vea. Y vaya que si Dios está obrando en ellos. Vamos a ver después la historia. No tiene temor. Amén. El Señor, el soberano, está sobre su trono. Antes de escribirlo, podría proclamarle: Silas, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mirá, estamos acá, estamos en una situación difícil, pero Dios está. Mirá, el imperio se puede rebelar contra nosotros, pero es Dios quien está sobre nuestras vidas. Y muchas veces vamos a tener situaciones que no esperamos, ¿no? Situaciones que no querían, que nos agarran por sorpresa, que de golpe cambian los planes, nuestras intenciones, cómo veíamos la vida hacia adelante. Pero hermanos, allí donde tenemos que reafirmar, Dios está en el trono. Dios es el que ordena nuestros pasos. Dios está gobernando y no hay ninguna situación que a Él se le escape. Amén. Vamos al verso 25. En medio de esa situación, dice el verso 25, pero a medianoche, ¿qué hacía Pablo y Silas? Oraban. ¿Cómo comienza el encuentro con la endemoniada? Iban camino a la oración. Ellos iban camino a la oración. Si vemos Hechos 3, dice que la hora de la oración para los judíos era la 9:00. Así que las 3 de la tarde, probablemente haya sido esa misma hora y probablemente hayan ido hacia el templo caminando cuando se les aparece esta mujer. O sea que de las 3 de la tarde hasta las 12 de la noche pasaron toda esa situación. Desde que los agarran, los acusan, los llevan a los magistrados, les pegan, los encierran y ahí adentro Pablo y Silas vuelven a lo que tenían intención de hacer. ¿Qué era? Orar, buscar al Señor. El que vive en la realidad de Dios sabe que la comunión íntima con el Señor ocupa el primer lugar en su vida, sin importar la situación o el lugar donde se encuentren. Aunque se encontraban en el calabozo más profundo, allí el Señor estaba. Amén. Allí podían tranquilamente juntos alzar sus manos al Señor. No podían mover los pies porque los tenían agarrados con cadenas, pero sí las manos. Podían orar al Señor. ¿Y cómo cree que era la oración en ese momento? Señor, por favor, sácanos de acá. ¿Se cree que esa era la oración de ellos? Señor, por favor, líbranos de esta situación, por lo que vamos a ver después. No era esa la oración. Podrían haber orado también eso: Señor, líbranos de acá. Pero yo creo que el mismo motivo por el cual iban a la oración, a la tarde era el mismo motivo por el cual oraban juntos. Señor, no importa que nuestros planes se trastocaron, bendice esta ciudad. Señor, hace algo, vos nos hablaste, vos dijiste que algo ibas a hacer.
aquí. Vos dijiste, Señor, nos mostraste, tenemos claro que algo iba a pasar en esta ciudad. Señor, abrí las puertas. Abrí, Señor, hace algo. ¿Amén? ¿Le parece a usted lo mismo que a mí? Yo creo que sí. Estaban allí orando. Miren, en Reina Valera le agrega el pero, ¿no? Si usted ve en Reina Valera, dice, pero a la medianoche Pablo y Silas oraban. Mire, les pegaron, los maltrataron, los pusieron en el calabozo, pero Pablo y Silas oraban. En la peor situación, ellos estaban buscando al Señor. En esa íntima comunión con el Señor es que dependemos de Él, es que confiamos que no hay situación que a Él se le escape. Amén. Que sus propósitos se cumplen. Y no importa si de golpe en algún momento nos toca estar en el calabozo más profundo. Allí nos escucha el Señor. Calabozo más profundo puede ser la situación más difícil que te toque abordar en tu vida. No era peor lugar que podían estar en ese momento que estando en ese calabozo sin saber lo que iba a pasar después. No sabían lo que venía al principio, mucho menos estando ahí iban a suponer qué podía pasar después. Podrían haber venido un montón de pensamientos. Decir, Pablo, acá ya está. Pablo, por cómo arrancó esto, no contamos el cuento. Si así nos pegaron, ¿cómo va a ser nuestro final? Si así arrancó la situación, ¿cómo vamos a terminar? ¿Y podría haber habido desesperanza en ellos? Sí, tranquilamente, como humanos podrían haber visto la situación y empezar a desesperarse. Empezar a decirme, la verdad que no sé cómo vamos a salir. ¿Y ahora y qué vamos a hacer, Pablo? Aquello que pensamos se nos trastocó. Pero el que vive en la realidad de Dios confía. Amén. Que el Señor está. Que el Señor cubre cualquier situación. Y que lo que venga para adelante, sea bueno o malo, está en las manos del Señor. Amén. Oraban y ¿qué más hacían? Estaban cantando. Yo me imaginé en el momento, en esa reunión que estaba teniendo Pablo y Silas. Ya hacían varias horas que estaban ahí, así que me imagino que estaban cansados. Era la medianoche, estaban con sueño. No podían dormir tampoco, cómo se iban a acomodar si tenían los grilletes en los pies. Estaban todos lastimados en la espalda, doloridos. ¿Alguna otra cosa más se le ocurre? No estaban en una actitud de buen ánimo, no como para adorar al Señor, pero aún así cantaban himnos. Y yo me imaginé ahí a Pablo y Silas, de golpe, ¿te acordás del Salmo 36? Ese que dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Bueno, yo no soy Hugo cantando, ¿no? Así que a mí me tienen que perdonar. Pero mi alabanza de continuo estará en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, le oirán los mansos y se alegrarán. O ¿por qué no? Pablo, el Salmo 34 era ese, ¿no? O si no, el 46. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Bueno, de ahí me fui, ¿no? Pero dice, aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que confiar. Aunque se mueva todo, podemos confiar. Y ahí cantaban. ¿Se imagina ahí cantando el Señor? Hermano, a veces nos cuesta en una situación difícil adorar al Señor.
En una situación difícil a veces nos cuesta pensar, por ahí nos sale fácil rogarle al Señor, pero adorarle a Él, decir, Señor, vos sos el soberano, el Rey, el que está sobre todas las cosas, el que merece la gloria, la honra, la majestad. Tú eres nuestro Dios. Cualquier momento es bueno para adorar al Señor. Amén. Él merece toda gloria, toda honra. No adoramos al Señor porque es linda la música, aunque nos ayuda una buena música al cantar. No adoramos al Señor porque estamos felices por lo que nos pasa, aunque cuando estamos felices nos sale más natural adorar al Señor. No porque hoy me levanté con ganas de cantar y hoy tengo ganas de cantar, entonces voy a la reunión. O porque me gusta la letra. Esta canción sí quiero cantar, las otras no. No tiene que ver solamente con la música, aunque la música nos ayuda. Es una actitud del corazón de adorar al Señor en cualquiera de las situaciones. Hermanos, a veces cualquier situación puede desviar nuestra mente, nuestras ganas, y a veces puede llegar a decir, hoy no tengo ganas de cantar, hoy no tengo ganas de adorar al Señor, pero el Señor igual así merece toda la gloria. Amén. Y nosotros estamos para adorarle a Él, para bendecir su nombre. El que vive en la realidad de Dios es un adorador. Amén. Y nosotros somos adoradores. Amén. Amén. Y mientras oraban y mientras cantaban, lo hacían bajito, para que nadie se despierte. No, lo hacían así. Dice el verso 25, que los presos oían. Los presos estaban ahí en otras celdas y mientras hacían su reunión, Pablo y Silas, los presos estaban allí, escuchando, viendo lo que vivían. Y después de hecho, esto está loco. Esto lo pusieron en el peor lugar, en el peor calabozo. ¿Qué están cantando? Que Dios es su amparo, su fortaleza, que Dios es su auxilio. ¿Qué? Acá no lo saca nadie. Si no vienen el carcelero y los libra de acá, están en el horno y estos están cantando a Dios. Hermanos, hay otros que nos ven mientras nosotros vivimos. Hay otros que están atentos a la situación que vivimos. Hay otros que nos ven pasar por situaciones que es a todo y ven cómo reaccionamos, cómo actuamos, cómo nos movemos. La Biblia no dice mucho más de estos hombres, de estos presos. No sabemos si se convirtieron, si no se convirtieron, si después siguieron a Pablo. No dice nada, pero seguramente van a ser impactados. Han sido impactados por la vida de ellos. ¿Te ha impactado la vida de otra persona? ¿Cuántos, no? Me acuerdo, íbamos con Milka hacia un velorio. Y de esos velorios que uno nunca quiere ir a un velorio, ¿no? Pero hay algunos que no quiere ir por lo dolorosa que es la situación. Y le dije a Milka, no quiero ir. Milka dijo, voy por respeto y porque tengo que ir, pero en mi interior no quiero ir. Y estuve y escuché a las personas que tendrían que estar llorando, gritando, adorando a Dios y proclamando que el Señor estaba sobre sus vidas. Y fue tal ejemplo para mí que volví y le dije a Milka, gracias a Dios que vinimos a este velorio. No, porque el Señor nos habló que podemos estar en situaciones difíciles, pero aún honrar al Señor. Amén. Y ¿cuántas personas
de aquí, sin ir al extremo de pasar una situación de esas. No son ejemplos. Pasan situaciones difíciles, algunas situaciones que no son fáciles y las vemos atravesar esa situación aferrados de la mano del Señor. Amén. Y nos anima, nos inspira a la fe. Y cuánto, imagínate si nos pasa a nosotros, que somos creyentes, que amamos al Señor, que sabemos que el Señor obra así, cuánto más aquellos que no conocen al Señor van a ver tu vida, que aunque en situaciones difíciles podés glorificar al Señor, podés honrar al Señor, podés decirle: el Señor está sobre todas las cosas. Amén, amén. Vamos a seguir. Dice el verso 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron las puertas y la cadena de todos se soltaron, despertando al carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues estamos todos aquí. Yo pensé cómo habría visto yo en ese momento. Yo habría dicho para mi interior: sobrellovido, mojado. Nos dieron con todo, nos pegaron, nos encerraron acá y ahora vamos a morir aplastados por un terremoto. No, peor situación. No podría, a ver, así habría reaccionado yo, ¿no? Diciendo: hoy no me tendría que haber levantado, hoy me tendría que haber quedado en casa, no tendría que haber salido. ¿Lo dice usted a veces? Hoy no tendría que haber salido, ¿para qué salí? Me pasó esto, me pasó aquello. No, una peor que otra, hoy no ligamos una. No, enseguida viene un terremoto porque no fue que se movió un poquito. Ahí dice que fue un gran terremoto. Se sacudió todo. Y de golpe se sacude y la puerta, se abre la puerta. Y mientras estábamos, Pablo, mientras se sacudió: che, ¿vos tenés las cadenas puestas? No, yo estoy libre. Y todas las puertas se abrieron. Obra divina del Señor, rajemos. No, el Señor nos abrió las puertas. Mirá, esto nos querían tener presos, pero el Señor nos abrió las puertas. Así que, calladito, agarrá, si te quedó alguna cadena del grillete, agarrarla con la mano, no hagas ruido, y vamos en fila india para afuera. ¿Lo hicieron? No. Y no solo eso, ninguno se fue. Porque entiendo que Pablo y Silas decían: bueno, no, pará, tranquilo, no es Dios el que nos está haciendo salir. Ellos tuvieron en su interior, sabiendo que Dios tenía algo más, que el terremoto no era para ellos. Por algo había venido el terremoto, pero no lo interpretaron como que el Señor les estaba abriendo la puerta. Pero los otros, ¿por qué? Pablo dice: estamos todos acá. ¿Quién lo puso a Pablo de líder en la cárcel? De golpe, en poco tiempo ya mandaba en la cárcel, Pablo. Quédate tranquilo, acá no se fue nadie. El que vive en la realidad de Dios es influencia para otros también. Amén. Es sal y luz donde se mueve, actuando bien, actuando correctamente, aunque las circunstancias inviten a lo contrario. Allí es donde somos sal y luz. Amén. No habría estado bien que todos escapen. Muchos tenían que estar ahí. Pablo y Silas estaban injustamente, pero los demás seguramente tenían que estar ahí. Y por ahí para ellos era una oportunidad para salir. Pero Dios obró a través de la vida
de Pablo y Silas para influenciar a otros también a hacer lo correcto. Cuando hacemos lo que está bien, influenciamos en los demás. Amén. Cuando hacemos lo que es correcto, somos testimonio y ayudamos a que los demás también hagan lo correcto, aunque en ese momento no se les ocurra. Dice el verso 29, seguimos y ya terminamos. Entonces, pidiendo luz, el carcelero al descubrir que se habían abierto las puertas, dijo, se escaparon todos, que era la lógica, y a mí me van a justiciar porque yo no lo evité. Entonces, que mejor, se ve que era más bravo el castigo que le iban a dar, que quitarse la vida, se iba a quitar la vida. Y ahora sí, Pablo le dice, no te hagas daño, estamos todos acá. Entonces, ahora sí, el verso 29 dice, entonces, pidiendo luz, se precipitó hacia adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en la casa. Y él, tomándolos en aquella misma noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Llevándolos a su casa, les puso una mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Es tremendo. Gloria al Señor. Uno ve y dice, este muchacho no era justamente el más indicado a los ojos humanos. Era un romano. Era el que los había metido presos. ¿No? El que los había puesto en el peor lugar. Pero el amor de Dios lo lleva a vivir esa situación porque quería mostrarle a este carcelero que tenía cero sentimiento, porque seguramente si estaba en la cárcel, ahí y guardando, es porque no era lo más tierno, que digamos, era rudo y por ahí trataba mal a los que estaban ahí. En ese momento, el amor de Dios alcanza al carcelero y le muestra que el Señor Pablo pasó por esa situación, pasaron terremotos, circunstancias solamente para que él y su familia puedan conocer al Señor. Y Pablo inmediatamente le dice, cree en el Señor Jesús y vas a ser salvo, vos y toda tu casa. Humanamente veo la situación y también habría pensado, estamos cansados, estamos lastimados, estamos con hambre, estamos con sueño, acabamos de sobrevivir un terremoto. Mirá, hablamos mañana, dale, dejanos que descansemos un poco, que repongamos fuerza, mañana conversamos, cerrá las puertas, acomodá todo, charlamos mañana. ¿Habría sido lógico? Y viendo la situación en que estaba, habría sido lógico. Vamos a descansar, no tenés compasión de nosotros. Después de la situación que pasamos, ¿querés que te prediquemos? No, en ese momento Pablo dice, si crees vos, te salvás vos y toda tu casa. Y en ese momento él rinde su vida y van y le prediquen así como estaban, sucios, hambrientos, cansados, le predican a toda la familia. Y entonces lo va a bautizar. Y el carcelero dice, mira, ya que hay agua, te lavamos un poquito. No estás muy presentable para el bautismo, ahora vamos a quitarte la mugre, la sangre de las heridas. Y después los bautizó. El que vive en la realidad de Dios, esta misión permanente. Amén. Está atento a cada circunstancia que le aparece para compartir del Señor. Podrían haber puesto excusas, pero las puertas se abrieron. Era ese el momento para hablar del Señor. Tal vez si en ese momento lo dejaban,
Habrían perdido una oportunidad tremenda, pero era ahí había que estar. Y nosotros que vivimos en la realidad de Dios, tenemos que estar en misión permanente. Donde se nos abre una puerta, allí no importa que por ahí no sea el mejor momento, humanamente hablando. Es el momento que tenemos que estar para servir a otros, para bendecir a otros, para compartir una palabra, para que el reino de Dios llegue a esas vidas. Y por último, el verso 40. Ya vamos resumiendo la historia. Pablo y Silas son liberados al otro día, pero les dice, se tienen que ir de acá. Los largamos, pero se tienen que ir de esta ciudad. Y lo primero que dice, vea el verso 40. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia. Y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Pablo era tremendo. Y Silas, ¿no? Y los que estaban con él. En ese momento por ahí necesitaban ellos comprensión. Una cama acomodado, que los reciban, que les hagan algunos mimos, porque ellos habían pasado la situación. ¿Pero qué hace Pablo? Y Silas van a consolar a los otros. Todavía pasando una situación así, seguramente yo pensé, a la medianoche estaban cantando, vino el terremoto, le van a predicar, lo bautizan, comen juntos. ¿A qué hora se acostaron? Tardísimo. Y a la mañana los liberan y ellos van a consolar a los otros. El que merecía consolación va y consuela al otro. Aún en el momento de servir a los hermanos, dice, vamos a comer después. Primero vamos a hacer lo más importante. Vamos a llevar el reino y después comemos juntos. Después nos alegramos. El que vive en la realidad de Dios está para servir al otro. No ve tanto sus necesidades, sino las necesidades del otro. Amén. Está dispuesto a servir. Donde haga falta, ahí estamos. Tiene una actitud desprendida. Una actitud para animar a los otros. Y yo me acordé, mientras veía este punto, de una oración que hizo San Francisco de Asís. Seguramente ustedes la conocen. Que dice, Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Donde haya odio, que yo ponga el amor. Donde hay ofensa, que yo ponga el perdón. Donde hay discordia, que yo ponga la unión. Donde hay error, que yo ponga la verdad. Donde hay duda, yo ponga la fe. Donde hay desesperación, yo ponga la esperanza. Donde hay tinieblas, yo ponga la luz. Donde hay tristeza, yo ponga la alegría. Oh Señor, que yo no busque tanto ser consolado como consolar. Ser comprendido como comprender. Ser amado como amar. Porque dándose es como se recibe. Es olvidándose de uno mismo como se encuentra uno mismo. Es perdonando como se es perdonado. Es muriendo como se resucita a la vida eterna. Amén. Que ese sea nuestro sentir, hermanos. Me gusta esa parte que dice, Señor, que no busque ser consolado como consolar, que no busque ser comprendido como comprender, que no busque ser amado como amar. Amén. Muchas veces, durante nuestra vida cristiana, los tiempos que tenemos que vivir, vamos a vivir situaciones en el camino de nuestra vida y cosas que nos van a mover la estantería, que nos van a sacar del foco.
o aún vamos a vivir muchas veces fuera de foco. El Señor quiere que miremos su realidad. Amén. Que miremos a Él, que sabemos que Él está sobre nuestras vidas, que Él tiene un propósito para con nosotros y nosotros tenemos que aferrarnos firmemente a esa palabra y vivir para Él. Amén. Oramos juntos. Les invito a ponerse de pie. Oh Dios, bendecimos tu nombre en esta mañana. Señor, gracias porque un día nuestros ojos fueron abiertos a ti. Señor, gracias porque tú te hiciste real para con nosotros. Tu amor llegó a nuestras vidas, nos cambiaste por completo. Señor, pudimos conocer tu palabra. Tu Espíritu Santo vino a morar en medio nuestro, Señor. Tenemos una nueva vida en ti. Hay esperanza en nosotros, Señor. Hay gratitud en nuestro corazón, Señor. Sabemos que en todo momento, en toda circunstancia, tú estás en nuestras vidas, Señor. Señor, queremos vivir cada día de nuestras vidas enfocados en ti, oh Dios. Cada día de nuestras vidas viviendo en tu realidad, la que dice tu palabra, la que es verdad, la que obra en nuestras vidas, Señor. Queremos ser hombres y mujeres de fe que vivan 100% para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Y gracias te damos por tu palabra. Amén y amén. Señor les bendiga mucho, hermanos.